Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hoy en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Mula de 6, con Ignacio Hurtado Gómez, quien es presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Vamos a hablar sobre temas como la incidencia del crimen organizado en las elecciones pasadas, la reforma electoral que pretende desaparecer este tipo de institutos electorales y sobre todo el proceso de creación de nuevos partidos políticos a nivel local. No hay preocupación por una serie de puntos que tiene el proyecto de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos la desaparición, en este caso, del Instituto Electoral de Michoacán, a nivel nacional, de todos los llamados OPLES. ¿No hay preocupación? Mira, a ver, te mentiría si te dijera que no en lo absoluto. La verdad, creo que sí la hay. Pero esta preocupación estamos tratando de canalizarla como en una ocupación, como institución al final del día. Y de alguna manera, mira, me parece que al menos por lo que hemos tenido un poco de conocimiento, es que ciertamente está una primera iniciativa, sin duda ahí la hay, pero también entendemos que ahorita están trabajando las diferentes fuerzas parlamentarias tratando de encontrar seguramente algunos puntos de coincidencia. Como se ha dicho en días pasados, no es solamente una iniciativa, son 104 iniciativas, no todas plantean, aún hay una plena coincidencia de todas las fuerzas políticas en ese punto. Entonces seguramente encontrarán o se encontrará ahí un punto de equilibrio. No es la primera vez que se plantea la desaparición de las instituciones, sobre todo las locales en ese sentido. Recordemos que en 2014 también ya hubo algún planteamiento en ese contexto. Pero mira, al final del día, más allá de esa posible preocupación que pudiéramos tener, que no queremos que nos domine, al final del día pues tenemos claro que no es una decisión nuestra. O sea, al final del día me parece que hay claridad en cuanto a que es una decisión que tendrán que tomar las y los diputados, las y los senadores, es el Congreso. Y bueno, pues ahorita que estamos nosotros más bien supeditados a esa voluntad soberana, y obviamente, pues como hemos dicho nosotros vamos a seguir trabajando hasta que nos toque. La pregunta es, ¿tú estás a favor o en contra? ¿O cómo...? No, mira, a ver, yo desaparición total de las autoridades electorales, no, locales. Respetuosamente sí, locales, no lo comparto, porque me parece que cumplen una función muy importante en el ámbito estatal, precisamente, que es nuestra atribución. Lo dije incluso cuando estuve en el tribunal. O sea, al final del día, por ejemplo, desde la perspectiva de los tribunales, pues te detienen prácticamente el 70% de las impugnaciones. Entonces, desaparecerlos implica que prácticamente pues todos los asuntos van a ir a la justicia federal, lo cual implicaría duplicar o triplicar las salas regionales ahorita. Entonces, pues bueno, creo que hay uno de los argumentos importantes, que es la economía, pues se diluye de manera importante. Y algo que yo decía en el caso de los institutos, a ver, ¿qué va a pasar si en algún momento se desaparecen? Bueno, pues desaparecerán las instituciones, pero sobre todo, Samuel, no van a desaparecer las actividades. Y esas son las que de alguna manera pues implican evidentemente un coste. Es decir, el hecho de que desaparezca un OPLE no implica que vaya a desaparecer, por ejemplo, tener que llevar a cabo un programa de resultados electorales preliminares. No va a desaparecer todo lo que se tiene que hacer en términos de material y documentación electoral. No va a desaparecer todo lo que se tiene que hacer en términos de asistencia electoral. No va a desaparecer todo lo que tiene que ver con instalación de órganos desconcentrados en todo el territorio de Michoacán. O sea, es que al final del día, más que la desaparición o no de las autoridades, a mí particularmente lo que me preocupa un poco es qué va a pasar con las actividades, las funciones y atribuciones que llevan a cabo estas autoridades. Claro, alguien te dirá, bueno, pues lo va a absorber directamente el INE. Sí, bueno, pues entonces al final del día el INE, con la estructura que tiene ahorita, difícilmente va a poder controlar. Entonces va a tener que crecer el INE para en algún momento absorber precisamente estas actividades. Del solo tema, como les decía, que es paradigmático en los OPLES, el tema de los registros de candidaturas.
O sea, el puro Instituto Electoral de Michoacán te procesa más de 10,000 registros de candidaturas o de solicitudes de candidaturas. Alguien lo va a tener que hacer, como se van a tener que hacer muchas cosas. Entonces, por eso tengo que ahí es un tema que me parece que es importante tener presente, ¿no? Nada más para precisar al auditorio qué son los soples. Estamos hablando de los institutos electorales locales, pero ¿qué es un OPLE? ¿Qué quiere decir? Sí, es que fíjate que, bueno, es que desde el propio nombre, a ver, nosotros estábamos acostumbrados, sobre todo después de la década de los 90, que efectivamente pasamos a ser institutos electorales locales, sobre todo mucho con esta reforma del 90-91. Pero efectivamente con la reforma del 14, cuando se hace este Sistema Nacional de Elecciones, ¿sí? Es decir, donde ya no éramos autónomos. O sea, antes del 2014, los institutos electorales locales eran realmente autónomos y su vinculación con el INE, con el entonces IFE incluso, era relativa, ¿no? Que incluso, déjame decirte, esa es una de las propuestas que ahorita está permeando de regresar a aquel sistema, ¿eh? O sea, por eso te digo que ese tema de la desaparición total como que no está todavía bien consolidado, porque yo hablaba el día de ayer con algunas personas y también traen esa propuesta de regresar al esquema anterior, en donde verdaderamente los institutos locales eran autónomos y no estábamos directamente vinculados a través del Instituto Nacional Electoral. Entonces el OPLE no es otra cosa que los institutos locales, nada más que en el sistema nacional, pues alguien dijo, pues vamos a ponerles institutos, organismos públicos electorales locales, ¿no? Y pues de ahí se nos quedó este mote de OPLES, aunque a muchos pues no convence. Vamos a ir a un corte, pero hay que recordar, y tú me precisarás o desmentirás, en el sentido que la autonomía era una relativa autonomía. Había muchos institutos electorales locales cooptados por los gobiernos de los estados, por el Ejecutivo en este caso, por el crimen organizado y por poderes fáticos, ¿no? De ahí se deriva que fuera supeditados a un nivel central, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Pero eso lo vemos en un momento. Bueno, Nacho, nos quedamos en la parte de por qué los institutos electorales locales fueron prácticamente supeditados a un órgano electoral superior o de la federación, porque estaban ya siendo muy prostituidos por otros tipos de intereses, ¿no? Ya estamos en la edad madura de volver a ser autónomos como institutos a nivel estatal. La autonomía evidentemente siempre ha estado en la naturaleza y en el papel de los institutos electorales, ¿no? Sin embargo, ciertamente el ejercicio de esa autonomía probablemente pudiese generar algunos cuestionamientos, alguna reflexión. Vamos a poner el caso de Michoacán. El Instituto Electoral de Michoacán es del 95. Voy a partir en dos etapas. Del 95 al 2014, esa autonomía del Instituto Electoral de Michoacán se vivió, pero el modelo de aquel entonces implicaba que la designación de las cabezas del Instituto Electoral de Michoacán, entiéndase su presidencia y sus consejerías, se hacía a cargo de los congresos locales. Cuando entre el 2013, 14 se plantea, como te decía, esta desaparición de los órganos electorales, un poco argumentando, ¿no?, que esta autonomía no era vivida plenamente en los institutos locales y que por lo tanto había que quitarle a los congresos locales el control de la designación, no solamente a los consejeros, también de los magistrados, recordarás, porque decían en aquel entonces que respondía más a lógicas políticas de los congresos en turno y de quienes tenían las mayorías en esos congresos en turno. Entonces, la respuesta o la solución que encontró el legislador de aquel entonces del 14 fue: construyamos un sistema nacional en el cual ahora los magistrados eran designados o son designados por el Senado de la República, ya no por el Congreso local. Y en el caso de los consejeros, consejeras, consejeros o consejerías, se tomó la determinación de que el INE
llevar a cabo la designación a través de un proceso de selección. Y ese fue el modelo que se implementó del 2014 a la fecha, es el que tenemos hoy en día en la fecha. En el Senado de la República está pendiente la designación de 2 magistraturas en el caso de Michoacán, no, de una magistratura, perdón, en el caso de Michoacán, y el INE, por ejemplo, acaba de designar presidencias y consejerías de otras entidades federativas, ¿no? Pero entonces ya la designación depende de una instancia distinta. Ahora lo que se plantea, te digo, una de las varias propuestas que yo he escuchado es mantener la designación a través de la Cámara de Diputados, pero también hay voces que dicen, no, vamos a regresarle a las entidades federativas la designación de estos servidores públicos, en este caso de las propias consejerías, ¿no? Entonces, vamos, sí es un tema que no es menor y tiene que ver mucho precisamente con las designaciones en este sentido, ¿no? A ver, en tu caso, como consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el IEM, ¿qué tanta autonomía tienes? ¿Es relativa, es completa o cómo la podemos calificar? No, es plena, o sea, es plena en la medida, obviamente, o sea, ciertamente yo tengo que responder a un régimen de responsabilidades que está en la Constitución, que está en el Código, que está en la ley, y obviamente incluso en función a los propios códigos de ética que tenemos en el propio instituto, ¿no? Entonces esa parte, pues claro que tengo una responsabilidad. Y por supuesto que también estoy sujeto a un régimen de responsabilidades por parte del INE. Yo recuerdo que cuando se nos designó, pues de las primeras cuestiones que nos dijeron en México es, a ver, no les estamos dando un cheque en blanco, ¿no? Quiere decir, o sea, están sujetos a un régimen de responsabilidad. Si uno como servidor público comete alguna barbaridad, pues claro que podemos estar sujetos a un procedimiento de remoción por parte de la autoridad. Entonces, pero fuera de eso, pues claro que nuestra autonomía es plena en el sentido de que pues tenemos la toma de decisiones dentro de la propia institución, dentro de cuerpos colegiados que forman parte del instituto, y pues evidentemente pues uno trata de tomar las mejores decisiones en razón de la institución y obviamente en razón de la propia ciudadanía, pero en ese sentido yo lo que te puedo decir es que la autonomía sí la tenemos nosotros en el buen sentido. Y hasta este momento o antes, en el proceso electoral local pasado, electoral, ¿puedes decir qué tanta presiones tienes y de quiénes dentro de la ley, por decirlo de esa manera, tú manipular ciertas cuestiones? Te voy a decir como cuáles. Por ejemplo, como decisiones sobre las quejas, sobre cuestiones de permitir cambiar candidatos de última hora, ya ha terminado el tiempo, la cuestión de la fiscalización, de esos detalles que no vemos nosotros hacia afuera, pero que están ahí. Sí. Presiones, amenazas. No, fíjate que de verdad, decía don Leonel, no hay presiones sino presionados, ¿no? O sea, depende mucho hasta dónde de Castillo, don Leonel Castillo, el maestro Leonel Castillo. No, fíjate que, no, claro, son temas que, como tú comentas, hay la percepción de que pueden estar ahí, pero de verdad yo lo que te puedo decir es que me parece, o al menos desde mi perspectiva, lo que a mí me ha tocado vivir, es que estamos frente a una clase política muy respetuosa de las instituciones. O sea, de verdad, o sea, que yo sepa, al menos, insisto, lo que a mí me ha tocado vivir, yo no sé en otros tiempos, no sé de otras personas, pero lo que yo sí puedo hablar es de que yo tenga conocimiento de que haya alguna solicitud, alguna petición un poco en este sentido, y no nada más en el instituto, cuando me tocó también estar en el tribunal, de verdad, nunca la hemos recibido o nunca la he recibido. Uno, obviamente, por estar en el medio, olfateas, ¿no? Algunos temas que tú sabes que son de interés para algún actor, para algún partido. Y obviamente, pues tratas de cuidar y tratas de tomar la mejor decisión porque sabes que una decisión de esa naturaleza pues puede tener incluso una implicación política, ¿no? En el buen sentido. Pero ya de ahí a que, insisto, haya una petición concreta, ya de ahí a que haya una exigencia incluso concreta sobre algún tema, de verdad que no la hemos recibido. Además de que, fíjate que también hay otro tema, o sea, son órganos colegiados. Yo creo que es que se tiene a veces esa idea de que, pues como es el presidente, pues es el que dice, no, a ver, espérame, o sea, sí es la presidencia, pero al final del día no solamente es la presidencia, o sea, al final de cuentas, pues la votación pasa por otros 6 compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, el hecho que sean órganos colegiados, porque a veces es que ¿por qué tantos? Pues precisamente es una garantía de que una colegiación, pues te puede evitar que el día de mañana cometas barbaridades
barbaridades de este tipo, ¿no? Aunque hemos visto consejos electorales locales donde la elección de los propios consejeros ha sido partidizada. Vamos a un nuevo corte y regresamos con ese tema, ¿no? Y aparte de la cuestión del crimen organizado, que pues tiene interés en los procesos electorales locales, tiene interés en las elecciones, que es decir, ubicar a ciertos figuras de ellos, del crimen organizado en la cuestión pública. Pero vamos a un corte y regresamos. Nacho, pues y hablando de presiones, de amagos, que en tu caso me has dicho que no se ven, no lo sientes, no lo has palpado. En el caso del crimen organizado, es evidente que cuando menos en los procesos electorales participa de manera muy activa a través de, digamos, de imponer candidatos a su manera, y ustedes lo viven de una u otra manera. Ahorita lo voy a decir por qué. Y luego a las elecciones vemos que ya el Tribunal Electoral Federal ha hecho una relatoría de cómo el crimen organizado sí incidió en las votaciones en determinados municipios, 4 municipios michoacanos, que estamos hablando de la elección a gobernador. Y también no se ve que interrumpa su proceso de ustedes en cuestión de recorrer el Estado. ¿Cómo tú ves el papel del crimen organizado hacia el IEM o cómo lo han sentido, cómo lo has percibido? Fíjate que no es un tema menor, es muy interesante y creo que sí requiere tal vez un poco de un análisis un poco más exhaustivo el tema. Ciertamente la presencia de estos grupos pues no es nueva. Yo hace días estaba organizando los archivos de mi computador y me encontré presentaciones que yo ayudaba a otra persona a elaborar cuando estaba en el tribunal del 2009, 2010, 2011. Sí, y curiosamente en esas presentaciones ya reflejábamos caricaturas precisamente de esta relación entre la política, el crimen y algunos grupos, ¿no? Y de cómo esa incidencia se llegaba a dar. O sea, desgraciadamente hay que decirlo, o sea, tristemente hay que decirlo, o sea, no es un tema de ahorita, es un tema que ya viene de varios años y que se ha venido manifestando de diferente naturaleza y que obviamente requiere de una respuesta de todas las instituciones, que también lo ha dicho el instituto. O sea, no es un tema del IEM, porque al final del día el IEM no es autoridad de seguridad, ¿no? Por eso en su momento recordarás que platicábamos contigo cuando eran estas famosas mesas de gobernabilidad, ¿no? Y de cómo precisamente a partir de ahí, donde se sientan los partidos, la autoridad gubernamental, las autoridades de seguridad y obviamente el instituto, los institutos electorales, pues teníamos que construir algunos mecanismos, algunos instrumentos que permitieran tratar de minimizar en la medida de lo posible este tipo de intervención, y creo que en algún momento se llegó a hacer. Pero bueno, habría que retomar todo ese tema, ¿no? Porque pues digo, es mucho más amplio el análisis. A ver, ahora, concretamente lo que tú comentas, a ver, ¿cómo lo ve el instituto? Y la verdad me gusta cómo lo planteas así, porque ese es el tema. A veces, o sea, decía alguien, o sea, uno ve a partir de donde estás pisando, ¿no? Y claro que la perspectiva es distinta a la de un medio de comunicación, a la de la autoridad, a la del partido político o incluso a la de la gente que está allá abajo, en los comités, en los propios consejos. En relación con la operación del Instituto Electoral durante el pasado proceso electoral, de verdad no tuvimos problema. Entrábamos y salíamos a las comunidades, nuestra gente entraba y salía. Llegamos a tener ahí un incidente aislado, ¿no? De un compañero que en una entrada de una comunidad, ¿a dónde vas? Esto, lo otro, ¿no? Pues agarraron, y lo treparon y lo mandaron de regreso. Fue una. ¿Te acuerdas que en el proceso fue muy paradigmático el asunto de Aguililla? Sí. ¿No? Y que incluso mucha gente, el propio día de la jornada, a ver, nuestra gente en Aguililla trabajó, instalamos casillas, se capacitó la gente. Es más, a mí de verdad en algún momento me generó también un sentimiento positivo el ver a nuestra gente, el comité, haciendo difusión del voto dentro de Aguililla. Claro, a lo mejor no tenía el eco que ellos querían, pero ellos salieron a promocionar el voto. Y sí es cierto que en algún momento tuvimos que entrar en helicóptero y tuvimos que salir con él. Pero fuera de eso, hubo elecciones en Aguililla. ¿Sí? Pero el estima, como tú dices, porque nomás entró un candidato a gobernador, Aguililla. Claro, entonces, pues, entonces en la operación ellos sabían, o sea, ellos saben
que estábamos en campo nosotros trabajando, ¿no? Entonces, en ese punto nunca tuvimos un problema. Nunca tuvimos una llamada de atención así que nosotros nos hubiese tocado poner sobre la mesa para decir, señores, aquí hay un riesgo latente, ¿no? Ahora, ya el día de la jornada, pues ciertamente hubo algunos incidentes. Recuerdas que de los primeros, creo, si mal no recuerdo, acá para el tema de Salvador Escalante, donde no se pudo instalar. Y ciertamente después, hacia el cierre de las elecciones, llegamos a tener, como lo había habido en otros procesos electorales, en algunas casillas, pero logramos recuperar paquetes, eso. O sea, no era un tema así generalizado, que el Estado estuviese incendiándose, no, ¿sí? Si tú revisas la sesión permanente de consejo, realmente no hay un llamado así enfático diciendo, oye, está pasando esto, ni mucho menos. Y pues al final de cuentas nosotros salimos con nuestra parte, tuvimos nuestros cómputos, tuvimos 2 o 3 cómputos tensos, los atrajimos, los desahogamos acá y nosotros seguimos caminando. No con esto estoy queriendo decir y minimizar las cosas, pero lo que sí quiero decir es que en términos de la logística de la autoridad, sí, a nosotros no nos tocó vivir esos momentos complicados. Y también un poco lo que quiero decir es que entonces el tema está en otro lado. El tema está, decías tú, pues desde la propia definición de candidaturas, que no es un tema. Por eso yo incluso lo he dicho, aunque sé que no es muy, a lo mejor en algunos casos no suena o para algunas gentes no les convencerá lo que voy a decir. Digo que no es mío además, lo escuché y lo leí. Yo les he dicho, los primeros defensores de la democracia son los partidos. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que definen quiénes son tus candidatos, del tipo que sean. Digo, ahorita hablamos de estos grupos, pero tú puedes hablar de gente cuestionada, de empresarios cuestionarios, de gente con ideologías cuestionadas, pero los primeros que definen a los candidatos son los propios partidos políticos. Entonces, me parece que por eso hablábamos mucho de la corresponsabilidad, o sea, sí, quién define una candidata y sí, también la autoridad. Es más, incluso, déjame decirte, el propio tribunal, tú leíste ya la sentencia, pues nos está ordenando al INE y pues en algún momento yo creo que también nosotros tenemos que ver en la construcción de un protocolo para el próximo proceso electoral para tratar de evitar este tipo de situaciones. Fíjate que me llama la atención que en las propuestas de la reforma electoral, sobre todo la presidencial, que creo que se van a enfocar un poco más de punto de vista mediático, no hay nada sobre este tema del crimen organizado, pero dejamos el suspenso para el siguiente bloque. Te decía en el bloque anterior, como dicen, te digo en este, que el tema del crimen organizado no es un tema que aparece en las propuestas de reforma, no tiene por qué aparecer en alguna reforma electoral, ni por recomendación, nada, algo ahí. No, pero creo que sí está planteado, a lo mejor ciertamente no en todas, pero entiendo que incluso sí hay por ahí yo leí una propuesta de plantear la nulidad de elección por intervención ¿no? Pero aunque no lo fuera, aunque no lo hubiera, yo creo que no es obstáculo. A ver, es que como abogados, decía un jefe que yo tenía, dice que éramos muy cuadrados como abogados, ¿no? Y acuérdate que nuestro sistema político, Samuel, y más en la parte electoral, todo lo queremos legalizar, todo lo queremos, o sea, ve el artículo 41 de la Constitución, es más largo de la Constitución porque todo lo queremos trepar a la Constitución, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que particularmente yo creo que no por el hecho de que no esté en una ley, no se puede en algún momento, si se llega a acreditar fehacientemente la intervención o una injerencia de estos grupos, yo no le veo un obstáculo jurídico para que no se pudiera dejar sin efectos o anular una elección. Por una sencillísima razón. La Constitución prevé principios y uno de los principios básicos es la libertad y la autenticidad de los procesos electorales. Si un proceso electoral no violenta estos dos principios de autenticidad y libertad por la intervención, decías tú hace rato, de agentes externos, porque no son los únicos. No, sí, te acuerdo. Claro, o sea, no son los únicos, ¿no? Son estos famosos, dice la teoría italiana, los famosos poderes salvajes, ¿no? O sea, pueden ser otro tipo de agentes. Por ejemplo, sectores empresariales, la misma iglesia, por supuesto, ¿no? Principalmente, que también al final también interviene, pues son los que muchas veces también le echan pesitos ahí al asunto, ¿no? Entonces, incluso, bueno, ha habido casos donde se han declarado nulidades de elección por precisamente la intervención de la iglesia. Recordemos aquí mismo en Michoacán el caso de Yurécuaro,
¿no? Donde efectivamente fue 2007, si mal no recuerdo, se anuló la elección municipal de Yurecaro por la presencia de la utilización de símbolos religiosos. Esta caravana de cierre de campaña donde va un Thornton con unas urnas al centro y San Judas Tadeo y la Virgen ahora sí que flanqueando la urna electoral. Y se vino abajo aun y cuando en aquel entonces ya esta idea de la causal abstracta se había diluido, pero ¿qué dijo el tribunal local? Se violó un principio constitucional, que es el de la separación entre las iglesias y el Estado. Entonces, eso es suficiente y creo que acá sería prácticamente lo mismo. O sea, se diga o no se diga, hay principios constitucionales que se tienen que respetar. Pero siempre cuando tú haces énfasis, como que se libera un poco esa preocupación, esa tensión de cómo poderes fáticos, por no decir específicamente crimen organizado, intervienen. ¿Por qué en la elección pasada, sobre todo a gobernador, el Tribunal Electoral Federal sí percibe, sí siente y da una resolución de que hubo injerencia del crimen organizado, y el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral de Michoacán no dijeron ni pío? En el caso del tribunal, pues habría que preguntarle a las magistradas y magistrados. Ahí lo digo muy respetuosamente porque al final ellos tuvieron el expediente. Yo lo que te puedo decir, Samuel, es que, y de verdad lo digo con mucha responsabilidad, o sea, el expediente es las pruebas que en su momento se supone que estaban en ese expediente. Y digo, se supone es porque nosotros nunca las vimos, o al menos yo nunca las vi. Entonces, al final del día, yo no sé en base a qué pruebas, insisto, física, aunque están relatadas en las sentencias, están narradas en las sentencias, analizadas en la sentencia, pero en su momento no estuvieron sobre la mesa, o al menos digo yo personalmente no vi, o sea, como para saber sobre de qué base se construyó el razonamiento de la autoridad para decir si hay, no hay, o por qué aquí, por qué allá no. O sea, esa parte. Ahora, acuérdate que en el tema de la elección de gobernador por diseño, pues se tiene que ir directamente hasta la Sala Suprema. Dicho ello, en el caso del Instituto Electoral de Michoacán, ¿por qué no dijo ni pío? Un poco por lo que yo comentaba hace rato, porque formalmente nunca se nos puso una queja, formalmente no hubo un pronunciamiento. Como te decía, si uno revisa incluso el desarrollo de la jornada electoral, incluso la sesión permanente de desarrollo de los cómputos, o sea, no hay señalamientos. Sí recuerdo, por ejemplo, que decían, es que no están entrando nuestros representantes a ciertas casillas. Sí, pues, pero dime a cuáles. O sea, teníamos instaladas 6,600 casillas. ¿En cuál de esas 6,000 no están entrando? Sí, ¿por qué razón no están entrando? Digo, porque puede haber una infinidad de razones. O sea, no nada más es el hecho de que los funcionarios no los dejen entrar. Digo, a lo mejor, no sé, la propia ley lo establece, pero por ejemplo, la propia ley te dice, a ver, si va una persona y quiere ingresar armada a la calle, pues no se le puede permitir. Si llega una persona con estado inconveniente, pues claro que no se le puede permitir el ingreso a la casilla. En fin, o sea, puede haber una y mil razones por las cuales una persona, aunque sea representante partidista, no puede ingresar a una casilla. Entonces nosotros, era lo que les decíamos en su momento, o sea, díganos ¿en dónde? Para nosotros poder, o sea, yo poder levantar un teléfono y hablarle al presidente de tal comité o hablarle a Nosotros teníamos desplegados, al igual que el INE, todo un ejército de asistencia electoral. Todos los capacitadores o los asistentes estábamos cubriendo todas las casillas. Entonces hay un sistema, el famoso SIGE, que es un sistema integral de seguimiento de la jornada electoral, que también opera en tiempo real, reportando las incidencias que se están presentando en cada casilla. Desde se instaló tarde la casilla, no se integró debidamente con ciudadanos, llegó una persona haciendo desmadre, borracha, mentando mal. O sea, todas esas incidencias se van registrando en ese SIGE que en tiempo real se está alimentando a través de la gente que está en campo el día de la jornada electoral. Yo la interpretación, porque no es la primera vez, y por qué, bueno, pues es que nosotros no teníamos que decir porque no teníamos elementos para haber dicho algo. Y no era evadir nuestra responsabilidad, simple y sencillamente, objetivamente, en la mesa del consejo, del instituto, no llegó a haber ese tipo de información. En el consejo, en la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, nunca hubo un reclamo, una denuncia, una queja en el sentido, hay gente armada alrededor de las urnas, de las casillas, nunca hubo ese tipo de manifestación. Yo no lo recuerdo. A ver, para serte honesto, no lo recuerdo. Y si lo hubo, si es que lo llega a ver, digo, la verdad no me alcanza la memoria. Pero seguramente si lo hubo, seguramente debimos de haber registrado y darle vista a la autoridad en su momento. Sí, y seguramente en ese momento debimos de haber pedido, si es que luego debe haber, dime en qué casilla, dime dónde. Lo que pasa es que recuerda que las dinámicas el día de la jornada son muy intensas,
porque empieza a fluir muchísima información, mucha información. Entonces empiezan los señalamientos. Entonces, ¿qué fue lo que hacíamos nosotros? Si recordarás, decíamos, en aquellos casos donde sí nos daban datos específicos, oye, ¿sabes qué? La casilla 2025 básica, la 749 contigua 1, la 5000 y fracción extraordinaria, cuando sí teníamos dato, ¿te acuerdas que decretábamos receso y automáticamente nosotros agarrábamos a ver qué está pasando? A ver, chéquenme rápido, ¿quién es el responsable de esa casilla? Oye, ¿qué pasó esto? No, todo tranquilo. Ah, ok, vas, colgamos. Y cuando reanudábamos sesión, reportábamos, o sabe que aquí ya se arregló, ciertamente se suspendió la votación, pero ya está fluyendo formalmente, normalmente. A ver, repito, o sea, no es, insisto, y tampoco quiero ser omiso en decir, oye, no se entera. Sí, o sea, por ejemplo, hubo a lo mejor 1 o 2 casos, ¿no? Donde directamente yo recibí llamadas, ya sea al cierre de las casillas, de algunos comités, donde dice, oye, traemos este incidente. No, pues resguarden a la gente, ¿sí? Sí, resguarden a la gente. O sea, aquí no necesitamos ni héroes ni mártires de la democracia. Replieguenme a la gente. Ya pasó, vayan y recuperen la documentación que en su momento pudo haber quedado ahí regada y agarramos, la recuperamos, se levantaban las actas y se integraban directamente a las bodegas. Vamos a otro bloque y regresamos con otro tema. Considero que se nos fue mucho el tiempo en temas que son para mí importantes. Espero que para los demás también. Nos estamos un poco limitando en tiempo para hablar de algo, 2 temas. Uno brevemente, que me gustaría, el tema indígena. El tema que yo de mi punto de vista sí lo voy a poner de esta manera, muy sencillo. ¿No ven ustedes por qué tienen que estar en consultas en las comunidades indígenas para ver lo del presupuesto directo, para ver la autonomía? Por 2 razones. Bueno, sí. Bueno, por una, la ley nos obliga. No, la ley no lo determina. Sí. O sea, la ley, o sea, en el caso del presupuesto directo, la ley orgánica nos dice que nosotros tenemos que llevar a cabo esas consultas en tratándose de presupuesto directo. ¿Y eso está bien? Pues yo creo que sí, porque mira, lo que pasa es que parte de la naturaleza del instituto es precisamente esta parte, vaya la redundancia, esta idea de la democracia participativa, ¿no? Entonces también de la ley de mecanismos de participación está el tema de la consulta indígena. Entonces es una especie de consulta la que se hace a las propias comunidades, quieres o no quieres, y ya la comunidad lo determina pues en ese sentido, ¿no? Entonces pues la ley no lo mandata y pues nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Y hasta este momento se han resuelto en base a este tipo de consultas, los conflictos de presupuesto directo a comunidades indígenas. Sí, realmente sí. Es que acuérdate que antes de este modelo estaba el modelo del tribunal, en donde llegaban las comunidades, llegaban al tribunal y decían, oye, mira, yo quiero transitar al esquema directo, no había ninguna regulación. Y el tribunal dice, sí tienes derecho, ve, siéntate con el ayuntamiento y convengan la forma en que se te va a transmitir el recurso. Ya con esta disposición de la ley orgánica, pues se trató de darle un poco más de ruta a esta situación, aunque bueno, pues ahorita, como sabes, pues está este tema de la Corte, pero bueno, resulta que la Corte nada más le dio efectos a las partes, entonces por lo tanto, aquellas comunidades que no estén vinculadas por esa sentencia, pues en su momento pueden seguir transitando. Por eso fuimos hace días a Sajo y a Sicuicho a desahogar consultas. ¿Y el otro tema de consultas en comunidades indígenas? O sea, lo que no tenga que ver con eso, bueno, porque también la misma ley y las mismas autoridades nos convocan. Creo que eso también es importante. O sea, en ocasiones las comunidades directamente nos convocan. Nosotros estamos previendo que para el próximo año tengamos consulta en 2 o 3 comunidades. Creo que recuerdo Comachuén, recuerdo también se me escapó ahorita, no sé si Sevina, Arantepaco, etcétera, donde tienen renovación ellos de sus propias autoridades. El hecho, y esto es importante, Samuel, el hecho de que vayamos nosotros no quiere decir que nosotros pongamos nuestras reglas, ¿eh? Normalmente este tipo de consultas se caracterizan por el principio de que son autogestivas. O sea, es la comunidad quien dice cuándo se va a llevar a cabo la determinación, dónde se va a llevar a cabo, a qué hora se va a llevar a cabo, cómo se va a tomar la votación y quiénes van a participar. Sí, realmente nosotros prácticamente vamos un poco a esa idea de validar. Sí, porque decimos nosotros ahí, la máxima autoridad normativa en las comunidades es la asamblea. Ella es la que decide. Ella es la que decide ahí en la asamblea y nos pasó en Tanaco, donde dijo, no, ¿saben qué? Ya no vamos a elegir por decir un número, ahorita no me acuerdo bien, pero ya no vamos a elegir a 9, vamos a elegir a 7, porque lo que nos vamos a ahorrar
de estas 2 o 3 figuras que no vamos a elegir, lo vamos a utilizar para seguir apoyando a la gente en medicinas o solicitudes que nos llegan. Y ahí lo decidió la comunidad, pues le bajamos. Y dijo la comunidad, que no sea un tope de edad, que permitamos que sean gentes más jóvenes que puedan participar. Y la que ganó fue una jovencita de la comunidad que su edad era menor a lo que originalmente se había puesto en la convocatoria, pero la comunidad dijo, hay que bajarle, pues le bajamos, ¿no? El otro tema, que es el que está en boga del Instituto Electoral de Michoacán, digo en boga porque prácticamente hacen como brigadas de manera constante y permanente, que son el proceso para la creación de partidos políticos locales. Y bueno, pues estamos ya a un límite en este año para que cumplan las organizaciones que pretenden ser partidos políticos locales. ¿Cuántos están todavía vigentes organizaciones que quieren ser partidos políticos locales? Danos datos, ¿cuántas asambleas tienen que determinar? Mira, iniciaron 14, una no procedió. El caso es de que ahorita estamos en 12 con posibilidades jurídicas de lograr acceder a este tema. Jurídicas. De estas 12, en realidad las que están ahorita trabajando son 6, si mal no recuerdo. Ellas tienen que cumplir 75 asambleas municipales, porque prácticamente todas transitaron al esquema de asambleas municipales. Entonces tienen que cumplir 75 de aquí a que finalice el año. Es dependiendo del municipio. Por ejemplo, te puedo decir que cuando van aquí a Lagunillas, ¿no? A lo mejor necesitan 20 gentes, 10 gentes. Si van aquí a Villamadero, si van aquí cerquitas, ¿no? Aquí a Cuicho, el Canje, necesitas asambleas de 10 gentes, 15 gentes, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, una asociación hizo asamblea hace 15 días aquí en Morelia y pues metió casi cerca de 1,700 gentes, 1,600, 1,700. Entonces, el número requerido es de 0.26, pero depende de la cantidad de personas que habiten en ese municipio concretamente. Entonces, es variable ahí el tema. Además, ellos tienen que cumplir, si mal no recuerdo, casi cerca de 9,000 afiliaciones estatales. O sea, sumando la de las asambleas, más otras tienen que llegar por lo menos al 9,000, que también es el 0.26 estatal. Ahorita estamos hablando, porque luego no falta quien pregunta, y me adelanto. Dicen, es que son muy caros. Bueno, pues yo no lo sé si sean caros o no. Yo no sé si sean necesarios esos partidos o no. Lo que sí sé es que ahorita, al día de hoy, hay cerca de 23,000 ciudadanos y ciudadanas michoacanas y michoacanos que han levantado la mano diciendo, yo me quiero afiliar a una de esas fuerzas políticas. Son 23,000 ciudadanas y ciudadanos que pues evidentemente están ejerciendo su derecho de asociación política, ¿no? Entonces, bueno, te decía, regreso, ahorita tienen que cumplir 75, son 12, de esas 6 son las que están trabajando más fuertemente ahorita, y como bien dices tú, esto que ha implicado, pues que prácticamente desde jueves, viernes, hoy tenemos incluso 2 o 3, pero prácticamente viernes, sábado y domingo tenemos que armar equipos, brigadas, de 13 brigadas, 12 brigadas, 10 brigadas, y pues mandar a nuestro personal al interior del estado. En promedio van más o menos 3 o 4 a cada ayuntamiento. 3 o 4 personas del instituto van a cada ayuntamiento a levantar las asambleas. Y a veces de manera estéril, ¿no? A veces claro, y sí. No hay nada, se canceló la asamblea o... Y es medio frustrante, sí, la verdad, porque fíjate, por ejemplo, hay una asociación, digo, obviamente voy a omitir, pero hay una asociación que, por ejemplo, casi va, ya ahorita trae un promedio de efectividad casi al 50. Lleva, por decirte algo, 30 celebradas, pero lleva casi 30 canceladas. Entonces llegas como dices tú, a la gente los levantamos temprano muchas veces, les estamos sacrificando los fines de semana y los domingos. Bueno, aún así llegan con toda la actitud y como dices, pues el responsable, no, pues que no ha llegado, que se le olvidó la llave, que no convocaron a la gente, pues ya vienes de regreso. Y pues obviamente pues también son recursos pues que sí obviamente se están tirando. 14, 2 si son un lado, 12, son 6, ¿no? Son 6. Y de esas 6 más o menos le andan peleando, yo creo que ahorita unas 3, 4 más o menos, que se están tratando de acercar, ¿no? Se están tratando de acercar lo más posible. De esas 4, más o menos 2 son las que van un poco más cercas todavía. ¿Cuál es el término? Yo tenía... Diciembre. ¿A finales o a mediados? No, finales de diciembre, tal vez con un posible ajuste en los primeros días de enero, si acaso. Sobre todo porque tienes tú que celebrar tu asamblea estatal. O sea, en cada una de estas asambleas municipales, además de que se afilia a la gente, se aprueban ahí en esta asamblea, en esa mini asamblea, vamos a llamarle, en esa asamblea se aprueban
aprueban sus documentos básicos, estatutos, principios de acción, etcétera, y al mismo tiempo eligen a representantes a la Asamblea Estatal, un propietario y un suplente a la Asamblea Estatal. Esta Asamblea Estatal, en términos de la ley, se tiene que desahogar en el mes de enero del año previo a la elección, o sea, enero del 2023. Entonces, en enero tenemos que tener las asambleas estatales a donde vienen ya los representantes de cada asamblea municipal. Ya estamos al filo de la navaja por tiempo. A ver, la pregunta es suelta, pero ¿es necesario más partidos políticos en Michoacán? Hay uno local, ya somos demasiados partidos, hay demasiados partidos políticos, iba a decir somos, pero no me incluyo. Son muchos partidos políticos y tú dices es que la ley es la ley. No, más bien yo diría el derecho humano a asociarse y a afiliarse es el derecho humano a asociarse y a participar. Digo, a ver, bueno, lo mismo, o sea, la verdad digo, no sé si sean muchos o pocos, porque al final de cuentas, repito, si la ciudadanía en una cantidad que me parece que no es menor, decide, oye, ¿sabes qué? De estas opciones que hay ahorita, yo decido optar por una o dos locales, pues va a ser decisión de la gente y entonces yo creo que esa decisión pues tampoco la podemos ignorar. Digo, ya vendrá en la elección, en la siguiente elección, pues ya también la misma ciudadanía dirá, oye, ¿sabes qué? Pues sí quiero que nos quedemos aquí. Digo, hay entidades federativas donde ya partidos nacionales han desaparecido, ¿eh? Al final del día lo que quiero decir con esto es que quien decide si son muchos, pocos, cuáles o no, pues va a ser la propia ciudadanía a través de su voto. Si la gente dice, sabes que yo ya no me siento representado por ti como partido político, pues dejo de votar y seguramente serán partidos que perderán el registro. Finalmente, no hay proceso electoral local, no hay elecciones en puerta, todo lo que están haciendo, porque hay gente que dicen que nada anda muertito. No, bueno, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y todo eso. No, a ver, no hay ahorita, pero ya nosotros el próximo año, acuérdate que arrancamos en septiembre formalmente, aunque desde junio, julio empezamos a ver la estructuración de nuestros comités distritales. O sea, estamos hablando de 116 oficinas, más de 900, casi 30 y tantos, casi 950. Bueno, pero eso tiene que ver con la elección, ¿no? O con la nueva sí, no, reforma. pero pues no nos vamos a parar nosotros. O sea, no, claro, o sea, sí tiene que ir, está supeditado y seguramente este tema se resolverá de aquí a que acabe el año, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, fuera de eso, hay una parte que se olvida mucho, que es el tema de la educación cívica, de la difusión. O sea, nosotros estamos sentados con mujeres indígenas, con diversidad sexual, estamos trabajando con menores, con infancias, o sea, esta parte, y yo creo que, y perdóname, y con esto voy tratando de cerrar, a ver, es que ahorita estuvimos hablando preponderantemente, Samuel, de la democracia electoral, la que se da en las urnas, la que permite que tengamos representantes, pero hay toda otra parte de la democracia, que es la democracia sustantiva, la democracia que dice la Constitución que está sustentada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. O sea, hay una democracia que esa es a la que no estamos volteando a ver, ¿sí? Porque estamos más enfocados, sí, partidos, elecciones, candidatos, resultados electorales, sí pues, pero ¿y la otra democracia? Sí, la que se vive en